Hola, soy Luis Alfonso Salazar Melenje, estudiante del doctorado en Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Y el día de hoy voy a hablarles acerca del artículo de Teorías de Responsabilidad Social Corporativa trazando el territorio. Pero para iniciar, primero voy a presentarles quiénes fueron los autores de este artículo. Primero nos encontramos con la doctora Elizabeth Garriga. Ella es profesora asociada en EADA Business School en Barcelona, España, más o menos desde el 2008. Tiene un doctorado en gestión por el Business School, Universidad de Navarra, y actualmente es directora del Sustainability Impact Center, donde desarrolla nuevos modelos de impacto para empresas sociales y otras empresas como ONG y fundaciones. La profesora Garriga es una autora de gran impacto en el campo de los negocios y sociedad. En estos momentos ella tiene el segundo artículo más citado en los últimos 30 años de la revista Journal of Business Ethics. Y además de eso ella ha publicado ha publicado muchos casos de negocios en el Case Center y otras revistas internacionales que tienen revisión por pares. El interés de investigación de la profesora Garriga se encuentra en los campos de responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y casos de empresas sociales. El segundo autor de este artículo es el profesor Domenech Melé. Él es profesor emérito del Departamento de Ética Empresarial de la Cátedra de Ética Empresarial de la IEC. Además, él es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y es doctor en Teología por la Universidad de Navarra. Un dato, se puede decir curioso, es que el profesor Melé en 1983 fue ordenado sacerdote. Él es un sacerdote de la Iglesia Católica y antes de incorporarse a la IES, él fue un catedrático de Tecnología Química en la Universidad Politécnica de Valencia. El profesor Melé ha publicado más de 70 capítulos y artículos en revistas de referencia altamente indexadas. Adicionalmente es autor de varios libros. Entre ellos, pues tiene uno que se llama Ética en la Dirección de Empresas, tiene otro que se llama Fundamentos Antropológicos de la Dirección de Empresas y adicionalmente tiene unos 20 casos publicados, él es autor, en casos de estudio en el IS Publishing. A continuación vamos a arrancar con algo de contexto sobre la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. En este sentido vamos a arrancar con un recuento histórico del origen que más o menos se tiene pensado, se ha estudiado alrededor pues, de diversos teóricos. Primero, digamos, arrancamos que a finales del siglo XIX ya se venía hablando un poco del tema de la responsabilidad social, o por lo menos estudiándola por parte de algunos académicos. Pero solamente, digamos que en términos de hechos concretos, a partir de 1910, con el nacimiento de la Organización Mundial del Trabajo, y la agencia, que es una agencia especializada de la ONU que se encarga de cuestiones relacionadas con trabajo en el mundo, ya es la primera acción que se puede considerar que tiene que ver con responsabilidad social empresarial realmente impactante y fuerte. Después vamos a arrancar hacia 1920, la década de los 20, donde ya en algunas organizaciones se empieza a pensar en acciones basadas como en el beneficio que tienen la caridad y la beneficencia y se empiezan a concebir en algunas actividades filantrópicas en el entorno de la empresa. Hacia 1930, digamos que se empezó a caracterizar, ya hubo una gran depresión, finalizando pues en 1928-1929. Entonces eso trajo desempleo masivo y pobreza que se tuvo que afrontar en Estados Unidos y también en parte de Europa. Entonces aquí algunas empresas tomaron algunas acciones alrededor de lo que se consideraba como responsabilidad social empresarial.
Ya hacia 1940, la década de los 40, nos encontrábamos en el furor de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, empresas como Hormel, conocida por la producción de spam, hicieron su parte por el bien social, por el bienestar social, cuando empezaron a colaborar con el gobierno para otorgar alimentos a todos los afectados por la guerra. Hacia 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas y con la creación de las Naciones Unidas, las empresas, las grandes empresas empiezan a trabajar codo a codo con esta organización e incluso a través de un pacto mundial adoptan 10 principios universales y dentro de esos 10 principios universales tenemos desde los derechos humanos hasta la lucha contra la corrupción, que también tiene que ver, se involucra mucho con el tema de las organizaciones. Ya entre la década de los 50 y los 60 en Estados Unidos se empieza como a notar por parte de las empresas la importancia de todas estas actividades caritativas, pero entonces el Estado también empieza a ver cómo puede grabar estas, empiezan a generar una serie de impuestos, a imponer unos impuestos sobre que si se donaba parte de las utilidades por parte de una empresa o el dinero de las empresas para actividades caritativas, entonces iban a tener unos descuentos en los impuestos, tal cual más o menos lo tenemos hoy en día. También durante la década de los 60, grandes empresarios estadounidenses como David Rockefeller y Thomas Watson de IBM, uno y el otro del Chase Manhattan Bank, empiezan a hablar un poco de la idea de responsabilidad social empresarial. Entonces, durante esta época empieza a surgir como esta sensibilidad social frente a los temas éticos y por la evolución de los públicos, de los clientes. Entonces empieza a surgir un tema de que la población empieza a ser más educada, al ser más educada se vuelve más exigente frente a los requerimientos de los productos y los servicios. También empiezan a aumentar todas las regulaciones sociales, económicas, penales y digamos que los estados empiezan a pensar un poco más en estos actores sociales que se encuentran como en nivel de inferioridad social y económica. También durante la década de los 60 en Estados Unidos, el empresario, que también es hombre de negocios, se vuelve un poco más sensible por estos temas defendidos por la sociedad y en cierta forma el mercado empieza a evolucionar, a cambiar, a pasar de la producción a pensar un poco más en los servicios. Y al pensar más en los servicios, empiezan a pensar más en las personas, en los clientes. Obviamente inicialmente desde un sentido instrumental, desde el cliente, pero es una evolución hacia la responsabilidad social empresarial de ese momento. Incluso durante esta década de los 60 hay un evento bastante particular y bastante interesante que empieza a hablarnos de la sensibilidad social alrededor de los empresarios, donde estaban en pleno movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Martin Luther King en 1964 ya había sido Nobel y muchos de los políticos conservadores de Atlanta habían decidido no ir a una cena en honor a él para poderlo felicitar por su Nobel. En ese momento, el director de Coca-Cola Company, al ver los efectos negativos que había tenido el apartheid en Sudáfrica, decide prácticamente amenazar a Atlanta en decirles que si no asistían los políticos que tenían que hacerle un homenaje a este Nobel de la Paz a la cena, él iba a retirar la planta de Coca-Cola Company de Atlanta. Entonces, en este sentido, vemos también cómo muchos de estos grandes empresarios empiezan a tener este tema de sensibilidad. Estamos hablando del movimiento de los derechos civiles que iban en búsqueda de un bien común. Entonces, es importante tener este hito en la década de los 60 igualmente. Ya hacia la década de los 70, con el concepto un poco más maduro, un poco más estudiado, aparece un artículo bastante polémico en el New York Times por el ganador del Nobel, economista, estadístico, Milton Friedman, quien afirma que, digamos, la responsabilidad social de las organizaciones, en cierta forma, es como utilizar sus recursos
y participar en actividades solamente para aumentar sus ganancias, siempre que se mantenga dentro de las reglas de juego. En ese sentido, él consideraba que la responsabilidad social era una doctrina subversiva en condiciones de libertad de mercado, como lo que han establecido. E incluso actualmente esa es una doctrina o el enunciado del Nobel Friedman, muchas empresas lo sostienen. Esto sucedió en los 70. E incluso digamos que se vuelve contradictorio porque durante la época de los 70 nacen muchas nuevas organizaciones que van en pro de la responsabilidad social, del bien común, del bien social, del bienestar de los más necesitados, pero también del medio ambiente. Se funda entonces Greenpeace, se funda el Club de Roma, se lleva a cabo la Conferencia del Medio Ambiente de Estocolmo en 1972, entre muchos otros eventos bastante importantes que han enriquecido la conceptualización de la responsabilidad social, corporativa o empresarial. Ya hacia la década de los 80, por el gobierno del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, quien empieza a propender por un Estado más pequeño, prácticamente le deja la responsabilidad social a las empresas, en los hombros de las empresas. En ese sentido, nacen iniciativas como la de Paul Newman, actor de cine, leyenda del cine, quien genera una línea de productos alimenticios, los cuales después de impuestos, después de venderlos, después de impuestos, todo lo que llegaba después de impuestos se donaba a organizaciones educativas y benéficas. Digamos que este fue como la primera idea pues, que se tiene de una organización que puso en manos de sus clientes como la decisión de participar en una actividad filantrópica de inicio. Saber que si compro esos productos, lo que quede de ganancia va a ir a una misión social específica, y eso es bastante importante. Ya hacia la década de los 90, acercándonos un poco cuando se escribió este artículo, nos encontramos que el concepto por este tema de la globalización de competitividad se vuelve clave en las empresas. En este sentido, una de las formas de mostrarse competitivos era siendo organizaciones responsables socialmente. Y digamos que la combinación de estas actividades de responsabilidad social empresarial con un buen mercadeo volvía competitiva a las empresas. Como lo decíamos desde la década de los 60, el consumidor, el cliente se empieza a volver mucho más ilustrado. Al volverse más ilustrado, empieza a volverse más exigente sobre las empresas a las que compra sus productos. Y esto sucede en el marco de la competitividad en la década de los 90. Ya acercándonos o llegando al nuevo milenio, con los 2000, nos encontramos con que el mundo empieza a volverse mucho más consciente alrededor de temas delicados, como por ejemplo las condiciones laborales en China. Igual ya estábamos empezamos la era digital. Al empezar la era digital, la información y las noticias las teníamos más a la mano nosotros pues como sociedad, y nos empezamos a encontrar ese problema, digamos, en condiciones laborales en China, de los productos que consumíamos. También empezamos a encontrar esos problemas de derechos humanos en África, y entonces, en cierta forma, empieza a concientizarse el mercado alrededor de las buenas prácticas y la responsabilidad social de las organizaciones, mucho más que antes, de una forma más globalizada. Digamos que en respuesta a esto surgen muchas iniciativas alrededor de este tipo de actividades que vienen encaminadas al tema de la responsabilidad social. Entonces se publica el libro verde sobre la responsabilidad social de la Unión Europea, se lleva a cabo la cumbre del milenio, las metas del milenio, que es el antecesor a los objetivos de desarrollo sostenible, empezando a pensar un poco en la sostenibilidad del planeta y de nosotros como especie. Surge la Red América, entre muchos otros eventos bastante importantes. Además, hubo un evento también masivo importante en el contexto histórico de cuando se está escribiendo
este artículo, que es lo que fue lo que fue todo este problema que hubo en Estados Unidos con Afganistán por el atentado de las Torres Gemelas. Entonces ahí tenemos también otro tema global que vino enmarcado con este tema que pudo afectar o que afectó también todo lo que tenía que ver con la responsabilidad social de las organizaciones en el mundo. Vamos ahora sí a la introducción de este artículo y como lo veníamos diciendo o viendo desde el contexto histórico, aproximadamente, digamos de forma fuerte y teórica, a partir de la década de los 20 del siglo pasado, la segunda mitad, se empezó a discutir sobre este tema de la responsabilidad social empresarial. Pero incluso solamente hasta 1953, por medio de Bowen, quien publica su libro donde ya conceptualiza la responsabilidad social corporativa, que se llamó Las responsabilidades sociales de los hombres de negocio. En este sentido, a partir de allí vemos cómo ha empezado a crecer este concepto alrededor de las organizaciones y tiene múltiples conceptos o diferentes enfoques con el que se ha empezado a mirar. Entonces tenemos sociedad y negocio, management de cuestiones sociales, políticas públicas y negocios, management de stakeholders, responsabilidad corporativa. Y digamos que muchas de estas teorías combinan diferentes enfoques con los que se han estudiado la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial. Utilizan incluso la misma terminología, aunque los significados sean distintos porque el enfoque es distinto. De acuerdo entonces, los autores, de acuerdo con todo lo que veníamos diciendo, ellos empiezan a estudiar el concepto de responsabilidad social en los negocios, pero proponen o se piensa que la sociedad debe ser el centro de este concepto de responsabilidad social de los negocios, porque estamos hablando de un relacionamiento de los negocios y de un impacto que tienen los negocios en la sociedad. Ahí estamos hablando de la responsabilidad social en los negocios. En este sentido, lo que hacen los autores es trazar un mapa donde identifican las principales teorías que ellos han logrado identificar y cuáles son sus enfoques. Digamos que ese es el mapa que ellos están trazando a partir de este artículo. Y ellos encuentran que de acuerdo a la realidad social, los 4 grandes enfoques que se encuentran pues para analizar, que las teorías han analizado la responsabilidad social empresarial, es 1, economía, 2, política, 3, integración social y 4, la ética. Teniendo en cuenta estos enfoques, los autores identifican estas 4 teorías de acuerdo a los enfoques. Número 1, teorías instrumentales. Estas están más orientadas a la economía. En este sentido, se asume que la corporación es un instrumento para crear riqueza. De esa manera. Y que su responsabilidad social es la creación de riqueza solamente. Es decir, si la actividad de responsabilidad social no le genera una riqueza económica, una ganancia a la organización, no se realiza. Porque digamos que para ellos la responsabilidad social es un instrumento que les puede servir para generar más dinero. Por eso es una teoría instrumental. Las segundas teorías son las teorías políticas. En este segundo grupo nos encontramos con que el poder social de la empresa, de la organización, ellos se enfatizan específicamente en esta relación que tiene la sociedad con los negocios, pero digamos con el poder que tienen los negocios en el ámbito político, porque los negocios, las empresas, tienen poder político. Entonces estas teorías están más enfocadas en ese tema. El tercer grupo de teorías son las teorías integrales. Estas teorías integrales lo que, digamos, presuponen es que la organización debe integrar en el negocio las necesidades o las exigencias sociales
digamos, a partir, digamos, de su responsabilidad. En este sentido, ellos argumentan, estas teorías argumentan que el crecimiento o la existencia de cualquier organización depende directamente de la sociedad. Por eso no la puede descuidar. Así es como funcionan las teorías integrales. Un cuarto grupo de teorías son las teorías éticas. Estas teorías éticas lo que analizan es la relación de la organización con la sociedad, con los valores éticos inmersas dentro de la organización. En este grupo de teorías se afirma que la responsabilidad de la empresa con la sociedad es una obligación ética por encima de cualquier otra consideración de la empresa. Ahora vamos a profundizar un poco en cada uno de estos grupos de teorías. La primera es las teorías instrumentales. Como lo habíamos dicho, las teorías instrumentales son las que utilizan la responsabilidad social empresarial como un instrumento para generar mayores ganancias para la organización. Es decir, si no hay mayor ganancia económica, no se debe ejecutar para este tipo de organizaciones ninguna actividad de responsabilidad social empresarial. Estas teorías tienen una larga tradición, incluso hasta hoy es muy fuerte esta tradición en las teorías tradicionales, en los negocios, y digamos que se considera que un nivel adecuado de actividades filantrópicas se acepta siempre que éste genere algún tipo de ganancia a la empresa. Puede ser pagar menos impuestos. De este tipo de instrumentos estamos hablando, de estas organizaciones que utilizan las teorías instrumentales. Las teorías instrumentales, los autores las dividen en tres grupos. Entonces tenemos un primer grupo que es la meta de la organización. En este sentido es que se maximice el valor de la acción o el valor de la utilidad que percibe el accionista. Ese es el grupo 1, la responsabilidad social, como un instrumento que permita eso. En el grupo número 2, estas teorías se enfocan en la responsabilidad social empresarial como un instrumento para ganar una ventaja competitiva ante los nuevos clientes, ante los nuevos usuarios que son más exigentes y miran más este tipo de actividades en la organización. Entonces para ellos es un instrumento para ganar ventaja competitiva. Y un grupo número 3 es que está relacionado con el marketing. Es decir, si haces un marketing, las empresas se muestran como una organización consciente, con responsabilidad social en términos de mercadeo, va a traer más clientes y va a generar mayores ganancias. Recordemos que en las teorías instrumentales el objetivo siempre es que la economía, independientemente de cualquier cosa, crezca en la organización, y si la actividad de la responsabilidad social corporativa no le genera esta ganancia a la empresa, no se realiza. Ahora vamos a tomar algunos ejemplos para identificar cómo este tipo de teorías instrumentales, de estos grupos de teorías instrumentales, se aplican. Entonces, por ejemplo, en la teoría instrumental pues, del grupo 1, que es maximizar la ganancia de los accionistas, nos encontramos, por ejemplo, un caso en Alemania en estos momentos, de hace unos 3 o 4 años, donde una empresa de ingeniería, GSE, se alía con otros grupos de pymes y lo que hacen es un programa de construcción de apartamentos y viviendas para poder atraer nuevo personal. ¿Pero esto con qué objetivo? Estas viviendas son sin ánimo de lucro para las empresas, es decir, a mejor precio, son cerca a estos grupos industriales pues, donde se encuentran las organizaciones, pero tienen un inconveniente. Las empresas, número 1, no tienen personal calificado suficiente que esté dispuesta a transportarse hasta donde se encuentran las organizaciones. Número 2, necesitan tener personal constantemente pendiente para poder ir en cualquier momento a la planta ante cualquier urgencia.
Entonces, digamos que de una u otra manera se está invirtiendo en este tipo de proyectos. El empleado finalmente va a pagar su apartamento, va a ser propio. Sin embargo, digamos que la compañía, si bien no va a ganar porque no va a generar renta por parte de ese proyecto de vivienda, de esa asociación de proyectos de vivienda, lo que va a hacer es que va a ganar mayor rentabilidad indirecta, por decirlo así, en términos de tener el personal calificado que necesitan en las horas y en el tiempo que lo necesitan. Ahora hablamos del grupo 2, vamos a hablar de estrategias para alcanzar ventajas competitivas utilizando responsabilidad social empresarial o corporativa. En este sentido tenemos tres opciones, por decir así, que los autores nos muestran. Número uno es inversión social en contextos competitivos. Es decir, las organizaciones hacen una inversión en términos de responsabilidad social, ya sea para educar, formar futuros clientes o futuros empleados. Y aquí tenemos ejemplos como los de los bancos, cuando generan estos cursos gratuitos de educación financiera. Digamos que en muchos casos lo están haciendo es para poder atraer clientes con una cartera más sana, que también estos clientes empiecen a sentir que los están educando, comprendiendo un poquito el mercado financiero sin costo en ese momento para el cliente. Pero digamos que este tipo de organizaciones financieras están mirando a posibles clientes en un plazo mediano. Una segunda alternativa es que las organizaciones identifican a partir de la teoría de las capacidades dinámicas que existen posibilidades alrededor de identificar las capacidades dinámicas en términos sociales de la organización para explotarlos comercialmente. Y digamos que hay un tercer grupo muy interesante, que es la explotación, por decir así, del mercado de la base de la pirámide. Entonces, es acercar por medio de innovaciones disruptivas productos que de otra manera no llegarían a ese mercado. Ahora bien, lo que hacen es generar unos costos por medio de tecnología para poder abaratar los costos para este tipo de mercados, y en ese sentido van a tener muchos clientes, porque digamos que en el mundo es una realidad, hay mucha población, la base de la pirámide es la población más pobre y es mucha gente. Entonces aquí tenemos ejemplos como la clínica oftalmológica de Aravind de India, tenemos el ejemplo del Banco Grameen, de Mohammad Yunus, el Banco de los Pobres. Digamos que estas son organizaciones que lo que han hecho es apuntarle a la base de la pirámide para poder aprovechar. Estamos hablando de dos casos de la India donde hay mucha población y donde la pobreza es bastante, digamos, en términos de proporción poblacional es altísima. Entonces aprovechan este mercado para poder, por medio de la responsabilidad social, hacer negocios rentables. Y tenemos el grupo 3 en términos de responsabilidad social empresarial dentro de las teorías instrumentales, que es el marketing relacionado a una causa, pues como instrumento de responsabilidad social corporativa. En este sentido, lo que vemos es cómo aprovechan las estrategias de marketing, resaltando algunas características de sus productos y servicios que son beneficiosas para el consumidor final. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy colombiano que es el frutiño con vitaminas. Es decir, el cliente dice, este producto tiene vitaminas, ya no es ese producto de azúcar dañino que tenía antes. Obviamente no estoy haciendo un énfasis de que así sea, sino que desde términos de mercadeo, ellos lo están prometiendo así. En ese sentido, digamos que así se utiliza la responsabilidad social a partir del marketing, pues para generar mayores ganancias para la empresa. Así es, este es el último ejemplo de las teorías instrumentales que nos presentan los autores de este artículo. Ahora vamos a hablar de lo que son, dentro del grupo grande de teorías de responsabilidad social corporativa que identifican los autores, de las teorías políticas.
Entonces, las teorías políticas, en ellas se incluyen consideraciones políticas y análisis político dentro del debate de la responsabilidad social corporativa. Y hay muchos enfoques. Sin embargo, los autores Mellé y Garrigan nos proporcionan dos teorías principales que ellos consideraron a partir de su estudio, que es el constitucionalismo corporativo y la ciudadanía corporativa. Bueno, el constitucionalismo corporativo, Davis en 1960 fue uno de los primeros en explorar el rol que tiene el poder que los negocios van generando o van obteniendo en la sociedad y cuál es ese impacto social que tiene ese poder. Él sostuvo, Davis, que las empresas son una institución social y que además deben usar ese poder de una forma responsable. Para Davis, las teorías instrumentales donde la organización solamente estaba creada para generar riqueza, él no estaba de acuerdo con ello, porque lo que decía es que a partir del poder que una organización adquiere en la sociedad puede influenciar el mercado y que a partir de esa influencia en el mercado no se da ese comportamiento perfecto de los precios como de la libre competencia. Nosotros igual podemos hablar, aunque no es un caso, digamos, benéfico, fue un caso más bien de corrupción, cuando se habló de esta agrupación de grandes organizaciones colombianas que manejaban pañales, que manejaban el tema de los papeles higiénicos y lo que hicieron fue utilizar su poder económico, su poder incluso político para poder manipular o mantener un trato de precios. Es decir, no había esa libre competencia pues que se aseguraba desde la economía. Entonces, en ese sentido, Davis está en contra de no tener en cuenta el poder que tienen las organizaciones e incluso que ese implica una responsabilidad social gigante. En este sentido, Davis propuso dos principios que expresan cómo el poder social puede o se expresa, digamos, en las organizaciones. Entonces tenemos la ecuación del poder social, es el principio número 1, y la regla de hierro de la responsabilidad, que es el principio número 2. El principio número 1 dice que las responsabilidades sociales de los hombres que hacen negocios, surgen de la cantidad de poder social que ellos tienen. La regla de hierro de la responsabilidad, que es el segundo principio, dice que quien no utilice su poder social responsablemente lo va a perder. Porque a largo plazo aquellos que no utilicen su poder de forma responsable, que la sociedad identifique que es una forma responsable, van a perder el poder con otros actores sociales u otras organizaciones que sí lo estén realizando. Esas son las dos reglas que propone Davis, o los dos principios. Ahora voy a hablar de las teorías de la ciudadanía corporativa. En este sentido, nos encontramos dentro también de un contexto globalizado donde se ha, digamos, estudiado que a partir de la globalización y la debacle de lo que se llamó el estado de bienestar, las organizaciones empiezan a tener un mayor poder, pues porque empieza a disminuirse los costos, las tecnologías empiezan a mejorar. Entonces muchas corporaciones en el mundo incluso tienen más poder que bastantes gobiernos. Tenemos unos ejemplos importantes alrededor incluso de las grandes tecnológicas que manejan la comunicación y las redes sociales actualmente. En este sentido, dentro del tema de la ciudadanía corporativa, aunque es un tema que se viene debatiendo tiempo atrás, ahorita está de una forma bastante fuerte en la sociedad y en el mundo, pero digamos que la noción de ciudadanía corporativa, es decir, la organización tiene una ciudadanía corporativa en el punto en el que existe una connotación de sentido de pertenencia de la organización con una comunidad. También
que con el debilitamiento de los gobiernos, de los estados y el fortalecimiento de las grandes corporaciones, este tema de ciudadanía corporativa también aduce como a que muchas empresas empiezan a tomar el papel y las responsabilidades de los gobiernos. Ahora vamos a hablar del grupo de teorías integrales para la responsabilidad social corporativa o empresarial. En este sentido, como lo habíamos dicho, las teorías integrales son este grupo de teorías que estudia cómo las empresas integran las necesidades o exigencias sociales, argumentando, digamos, que su negocio depende básicamente de que crezca, de que exista o no, es de la sociedad. En este sentido, estas organizaciones tienen unos sistemas de vigilancia social muy importantes donde están identificando constantemente cuáles son las necesidades que está teniendo la sociedad en determinado momento, y a partir de allí también empiezan a generar su operación o empiezan también a generar ciertas actividades de necesidad específica en el momento específico, en el lugar específico que requiere la sociedad. Por eso también tiene un tema de temporalidad e integralidad dentro de cada organización. Dentro del grupo de teorías integrales, nosotros nos encontramos primero con la teoría del management de asuntos. Esta teoría como tal, que es definida por Watrick and Root, ellos lo definen pues como un proceso mediante el cual la corporación, la organización puede identificar, evaluar y responder a aquellos asuntos sociales y políticos que puedan impactarla significativamente. Por medio de ese proceso, por eso se llama management de asuntos, ellos pueden las organizaciones pueden a partir de sus decisiones actuar sobre ellas de modo que puedan ayudar a mitigar este impacto político o social de lo que esté pasando en su entorno y en el momento específico de la historia que está viviendo la empresa. En ese sentido, por eso, digamos que es una de las características principales de las teorías integrales. El segundo grupo de teorías dentro de las teorías integrales es el principio de responsabilidad pública. En este sentido, también trata de aprovechar el poder que tiene en las organizaciones, en las corporaciones, pero que la responsabilidad vaya más allá de ser responsabilidad social, sino que también haya una responsabilidad pública, es decir, que la organización participe en la política pública, por decirlo así, porque tiene el poder, tiene el conocimiento de las necesidades que pueda estar teniendo la comunidad, su comunidad cercana, más allá que incluso los gobiernos. Entonces, ese es el segundo grupo de teorías integrales. Tenemos el tercero, que es el management de stakeholders. En este sentido, por lo que se propende es que toda organización tiene una red grande de involucrados, de stakeholders. Entonces ellos tienen como la primera meta es que exista una cooperación máxima entre todos los stakeholders en pro de cumplir los objetivos de la corporación, de la organización. Es decir, que haya una sinergia entre todos de una forma virtuosa. Y por stakeholders estamos hablando también de la comunidad que no necesariamente tiene intereses económicos dentro de la organización. Es más, existe un ejemplo dentro del artículo donde nos indica que muchas corporaciones tienen que hacer mesas de diálogo, mesas de concertación, mesas de planeación con ONGs, con el gobierno, con fundaciones, porque se vuelven organizaciones de oídos abiertos, por decirlo así, está escuchando a su entorno para poder planificar esta cooperación y que ésta se alinee con los objetivos de la corporación, y así hace un ciclo de responsabilidad social.
corporativa en este sentido. Y finalmente, digamos, tenemos una teoría integral que es la del desempeño corporativo social. Básicamente esta es una teoría que es consolidadora, integradora de todas las anteriores. Básicamente es la teoría, digamos, al estado en el que todas aquellas empresas que se encuentran dentro de este marco integral de la responsabilidad social empresarial podrían aspirar a llegar. Ahora vamos a hablar de las teorías éticas de responsabilidad social corporativa. Y en este sentido, que es este cuarto grupo de teorías, vemos esa relación de empresa-sociedad enmarcados dentro de un marco ético de la organización. Y digamos que está basado en unos principios que expresan lo que es correcto hacer o la necesidad de obtener una sociedad buena. Y dentro de este marco de teorías éticas nos encontramos con una teoría normativa de los stakeholders. Es el mismo nombre, por eso hablábamos de que los enfoques pueden ser diferentes. Este está basado más en la ética. Cuando hablábamos del marco de stakeholders anterior, estábamos hablando dentro de las teorías integrales, dentro del relacionamiento integral. En este caso, está dentro de un marco ético. Se llama la teoría normativa de los stakeholders. Y digamos que en esta teoría se sostienen dos ideas principales. Los stakeholders son todos los involucrados que tienen algún tipo de relación con la organización, así la organización no tenga una relación o un interés funcional sobre ese involucrado, sobre ese stakeholder, pero de alguna manera, directa o indirectamente, afecta a este involucrado. El segundo es que los intereses de los stakeholders son de valor intrínseco, es decir, cada stakeholder, cada involucrado tiene sus propios intereses, su propio valor y no necesariamente tienen que estar alineados inicialmente con otros stakeholders o con la misma corporación. Y en línea con lo anterior, siguiendo esta teoría, se dice o afirman que una organización responsable socialmente requiere que se ponga atención simultánea a los intereses legítimos de todos los involucrados, de sus intereses legítimos. Y además que se equilibre esa multiplicidad de intereses porque son muchos involucrados y no solamente los de los accionistas. Entonces esta parte es interesante. Y todo dentro de un marco ético, en búsqueda de una buena sociedad o de un bien común desde la ética. Y ahora vamos a hablar de las teorías de responsabilidad social dentro de este marco ético que están basadas en los derechos universales. Entonces aquí nos podemos trasladar al inicio de este video, de esta presentación, donde hablábamos de cuando surgen las Naciones Unidas, tienen un impacto importante en todo el tema de derechos humanos. En este sentido, en el año 2000, digamos, cerca de los 2000, la ONU propone lo que se llama el Compacto Global de Naciones Unidas, donde se incluyen 9 principios en términos de áreas de derechos humanos, de empleo y medio ambiente. Entonces las organizaciones que se basan en términos de ética en esto que propone las Naciones Unidas, pues tienen en cuenta dentro de sus actividades y sus labores de responsabilidad social empresarial este tipo de principios, este tipo de enfoques. También, digamos que en 1999 se actualiza el principios de Global Sullivan y en ese sentido el objetivo de esos era obtener justicia social y económica y política donde las empresas hacen sus negocios, o sea, están enmarcadas dentro de unos derechos universales propuestos por organizaciones grandes. En ese sentido, pues, digamos, muchas organizaciones se basan en este tipo de enunciados de estas organizaciones multilaterales mundiales. Otro grupo de teorías basadas, enmarcadas en la ética, son las teorías de responsabilidad social basadas en el desarrollo sostenible.
Este es un término que venimos escuchando muy recientemente o actualmente con bastante regularidad, pues incluso tenemos objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. Y en ese sentido, cuando se habla de desarrollo sostenible, lo que se pretende para el mundo, también está la actividad de las organizaciones, es cubrir las necesidades del presente sin gastarse los recursos de las necesidades de las generaciones futuras. Eso en cierta forma es sostenibilidad. Inicialmente, digamos, los reportes iniciales que generaron de desarrollo sostenible tenían que ver solamente con el tema ambiental. Ya han ido agregando la parte social y digamos que existen ya propuestas pragmáticas, incluso alrededor de contabilidad ecológica, donde se propone que se genere la contabilidad en las organizaciones como el triple hélice. Es decir, que se genere una contabilidad en lo económico, pero también sobre el impacto, la creación de valor social y finalmente sobre el impacto ecológico que está teniendo la organización a partir de su funcionamiento. Para finalizar, vamos a hablar de las teorías de responsabilidad social que en el marco de la ética buscan un enfoque del bien común. En este sentido, ellas indican que la empresa, al igual que cualquier otro grupo o individuo social, deben contribuir al bien común de la sociedad porque pertenecen a ella. Segundo, que las empresas no deben ser dañinas ni parasitarias para la sociedad, sino que siempre deben contribuir para su bienestar. También, digamos que Mele nos indica que las empresas contribuyen al bien común de diferentes formas. Lo hacen creando riqueza, proporcionando bienes y servicios de manera eficiente y justa, pero también respetando la dignidad y los derechos inalienables y fundamentales del individuo, ¿sí? Y además contribuyen a un bienestar social para que la comunidad pueda vivir de forma armónica en condiciones justas, amigables, pacíficas y digamos que esto sea tanto hoy como para las futuras generaciones. Finalmente voy a hablar de la conclusión o las conclusiones a las que llegaron los autores Garriga y Mele a partir de su estudio. Lo primero que concluyen es que la mayoría de teorías de la responsabilidad social, empresarial o corporativa se enfocan en 4 aspectos. Número 1, en cumplir los objetivos en términos de ganancias a largo plazo. Número 2, utilizar el poder de manera responsable. Número 3, integrar las exigencias sociales a la vigilancia que hace la empresa. Y número 4, contribuir a una sociedad buena haciendo lo que es éticamente correcto. Y la segunda conclusión es que a partir de este estudio, los autores lograron identificar 4 dimensiones principales de las teorías de la responsabilidad social corporativa, que son las teorías instrumentales, las políticas, las integrales y las éticas. Ahora bien, a ellos les queda o proponen como posibles trabajos futuros para ellos u otros investigadores que deseen en ese momento, es analizar la relación que pueda existir entre las teorías. En este momento, digamos, el paper es un mapa, nos propone una visión sobre qué teorías existen, cómo están clasificadas a partir de dimensiones. Sin embargo, digamos que un trabajo a futuro es analizar ese relacionamiento entre las dimensiones y los tipos de teorías principales que hay alrededor de la responsabilidad social empresarial, pero para poder proponer, dicen ellos, una teoría integradora que tenga en cuenta todos los aspectos, desde lo instrumental hasta lo ético. Bueno, eso es todo por este video. Les doy las gracias por su atención y espero que haya sido de aporte y
cree valor en todos aquellos que lo puedan ver.